Estaban demasiados. No. Ok, mis hermanos, estamos viendo Señor de la historia y vamos a ir a terminar nada más para recordar, para enlazarnos nuevamente con el estudio en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Sí, así es. Ok, dice la palabra del Señor. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vamos a ver, Primera de Pedro, ¿sí, verdad? Sí, estoy bien. No soy yo la que sigo. Decís de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces aquí vemos cómo nuestro Dios tiene todo coordinado. El Señor de la historia, Él mandó a su Hijo en el momento indicado. Teníamos aquí también, podríamos poner aquí Gálatas 4:4, ¿verdad? Que dice que con el cumplimiento de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo cómo Dios precisamente acomoda o cómo Dios utiliza toda la historia de la humanidad, y que nada, absolutamente nada, se sale de su control, porque Él gobierna precisamente absolutamente todo lo que tiene que ver con la historia. Vamos a esperar que este hermano me responda. Ahora sí, perfecto. La Biblia también nos hace ver cómo Dios levanta y quita naciones, y por medio de profecía podemos verlo. Ahí en segunda de Pedro, vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. El que no tenga lo puede leer. Amén. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Y aquí recordemos que cuando dice tenemos también la palabra profética más segura, se está refiriendo al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios, hermanos, es un solo texto prácticamente. Los 66 libros tienen un solo hilo conductor, que es precisamente Jesucristo. Entonces nos hace ver, por medio de la profecía, podemos ver que el Señor levanta y quita naciones por medio de los profetas. Ahora, yo siempre les he dicho, por ejemplo, vemos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento luchando con los asirios, lo vemos con los filisteos, los vemos con los medos, los persas, pero ya ninguno de ellos está. Sin embargo, Israel, Jerusalén e Israel como nación todavía está. ¿Por qué? Porque Él es el Señor también de la historia. También la Biblia nos enseña que es mal y el bien que estén juntos en el mundo. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 13. Mateo 13, versículos del 27 al 30. Pastor, ¿Sí, mi hermana? cuando dice aquí que tenemos también la palabra profética más segura, pero usted dice que solamente se refiere al Antiguo Testamento. Ajá. Aquí en esta parte se refiere al Antiguo Testamento. Cuando dice la palabra profética, cuando dice la palabra de profecía, se está refiriendo a lo que ellos conocían, que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero obviamente que Jesucristo es el cumplimiento de esas profecías. Lo que pasa es que no estaban escritas todavía. Sí, el Nuevo Testamento todavía no estaba, entonces por eso era que solo se referían al Antiguo Testamento. Por esa razón. Ya nosotros es todo. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Por eso cuando dice la palabra profética más segura era esto del Antiguo Testamento. Por supuesto que ahora nosotros estamos del otro lado.
del lado donde ya tenemos toda la palabra del Señor, y gracias a Dios también por esto. Mateo capítulo 13, versículos 27 al 30, que lo tenga lo puede leer. Amén. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué bonito, ¿verdad? Y esta explicación que hace el Señor, esta parábola, es trascendental porque está hablando de aquí al fin de los tiempos. Cuando se va a hacer, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Cuando habla de la siega, va a ser en los tiempos finales. Y entonces mucha gente dice: ¿por qué el mal en este mundo? ¿Por qué Dios no desaparece el mal de este mundo? No, Él dijo: déjenlos ahí, que vayan creciendo. Ahora, escuché hace algunos años, escuché una analogía muy linda con respecto a la cizaña y el trigo. Porque la cizaña y el trigo de veras que son prácticamente iguales cuando van creciendo, tienen el mismo color de hoja, el grosor de las hojas son iguales, el fruto cuando lo empieza a dar es igual. Pero ¿saben dónde está la diferencia? En el momento de la cosecha. ¿Saben por qué? Porque el trigo, por el peso, se inclina. Pero la cizaña se mantiene levantada. Aquí no hay trigo. Ir a Guatemala para conocer el trigo. En Guatemala para arriba. Imagínense qué bonita esto. O sea, los que están en Cristo, si lo vemos en esa analogía, tienen una vida inclinada a Dios. Una vida que está postrada delante de Dios. Pero la cizaña no, la cizaña quiere seguir dominando su vida, haciendo lo que quiere hacer con su vida, y ahí se mantiene. Entonces, la Biblia nos enseña que el mal y el bien van a estar juntos, ahí van a estar. Ahora, los que tenemos que aprender a seleccionar lo bueno y lo malo en nuestra vida somos nosotros. Y yo creo, hermanos, que ya cada uno de nosotros podemos darnos cuenta qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Hay un dicho yo lo repito mucho, cuando lo escuché me encantó, y es si no quieres que se sepa lo que estás haciendo, no lo hagas. Qué simple, ¿verdad? Qué simple. Si yo estoy haciendo algo que no quiero que se sepa, pues no lo haga. Hermano Daniel, hay cafecito y hay quequito. Estoy haciéndole propaganda al cafecito. Y hermanita Samantha y hermano. Pero para que no se vaya a enfriar el cafecito y quequito y todo. Pero no todo se aplica a eso. Porque decir que cuando debemos para que a la derecha, la izquierda no sepa lo de la derecha. Bueno, ya esas son actitudes, ¿verdad? Sí, cristianas. Por eso, pero usted lo puso como muy generalizado, pero no. Sí. Cuando yo hago algo, sí lo voy a hacer, pero que la mano izquierda no sepa lo de la derecha. Claro que sí. Claro que sí. Y lo mismo en la oración, dice: cuando ores, enciérrate en tu cuarto, pide al Señor y Él en público. Entonces, todo esto ahora lo tenemos, pero no nos extrañamos que el mal está. No tenemos que extrañarnos. Esto hace evidente la naturaleza y es el poder que tiene Satanás. Si no estuviera el mal, vamos allá a Efesios capítulo 6, pero si el mal no estuviera presente, entonces no podríamos nosotros ver la obra satánica en este mundo. Efesios 6:11, el que lo tenga lo puede leer. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Entonces, mis hermanos, Dios domina absolutamente todo. En el mundo va a haber mal y va a haber bien,
pero también nosotros tenemos que saber que esa es la forma de que el enemigo va a evidenciar que está aquí. Ahora, el enemigo, mis hermanos, pues nosotros tenemos que estar, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes. O sea, van a venir las acechanzas y el Hijo de Dios tiene que permanecer firme. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernantes, ¿verdad? Y vea el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar como. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar en estas luchas para estar firmes sin las acechanzas de Dios? Y yo sé, hermanos, que sería más cómoda nuestra vida si no tuviéramos los dardos del enemigo, si el enemigo no estuviera, perdón el colonadeísmo, jodiéndonos la vida. Sería más sencilla nuestra vida, pero yo lo que pregunto sería igual de fuerte espiritualmente? ¿Sería fuerte, poderosa en Dios? ¿Sí, mi hermano? Pero bueno, aquí uno dice sí. No. Y uno entonces resulta que, bueno, uno dice cuando está leyendo la palabra y todo, ¿verdad? Que nos reafirma que el poder del Señor que va con nosotros, que va adelante, que nos desampara, ¿verdad? Que así como estuvo con todos, ¿verdad? Siempre y cuando estuviésemos con Él. Pero cuando uno está en la prueba, ¿qué le pasa a uno? ¿Qué me pasa? Bueno, yo no sé ustedes, pero ¿qué me pasa? Como que se me borró la Biblia. Se me borró el poder del Señor, se me borró todo. Porque no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta la prueba. Pero, o sea, sí, el proceso de vida. ¿Por qué no entro yo en razón en que todo lo que yo afirmo en ese momento me desaliento? Ahora, sí, mi hermano Daniel, pues ahorita también digamos, bueno, es que lo que ya estaba tocando es un tema básicamente que se relaciona directamente al estuche en el que estamos, ¿verdad? Porque, digamos, mientras estamos en la carne, yo lo estaba leyendo ahora en la mañana Romanos, que, digamos, esa lucha y esa situación con la carne no va a dejar de ser hasta el día en que Dios nos dé un cuerpo nuevo, porque esta carne sufre dolor, sufre angustia, sufre envejecimiento. Esta carne es muerta, esta carne está, dice, dada para muerte, y todos los deseos de la carne, dice, son para muerte. Mientras que los deseos del espíritu son para vida, pero digamos, esa lucha siempre va a ser. O sea, mientras estemos aquí, en este mundo, no podemos estar, digamos, exentos de eso. O sea, el mismo Pablo referenciaba esa lucha, ¿verdad? Y esa agonía que uno siente, porque honestamente, de verdad, todos queremos en nuestro interior ser aprobados ante Dios y que nos vea y que Él diga, ¿y por qué? Tanto porque le amamos, porque le sentimos por todo, pero continuamente estamos fallando, continuamente estamos sintiéndonos bajo esa presión, bajo esa situación de no hice lo que quería, hice lo que no quería, ¿verdad? Porque al final terminé haciendo lo que tal vez la carne hacía, y ahí eso les dice, y en eso apruebo que la ley y que los santos es bueno, ¿verdad? Porque no es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Sí, una vez, ahora que hace poco que murió el pastor MacArthur, le preguntaron que si él podía dar toda una sinopsis desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Verdad? ¿Qué pregunta le hicieron al pastor MacArthur? Y todo, pero muy sabiamente el pastor MacArthur dijo, vea, no voy a poder porque si no me tomaría no sé cuántas horas, dice, pero yo solamente quiero que sepan una cosa: al final Jesús gana. Al final Jesús gana, punto. Entonces, hermana Patricia, a veces lo que a nosotros se nos olvida es que nosotros vivimos un momento en nuestra vida, y en ese momento en nuestra vida probablemente estemos en prueba y probablemente estemos cansados y probablemente las cosas no nos quedan, no nos salen, pero no tenemos que olvidarnos que ese no es el fin de nuestra vida.
porque Dios tiene trazada toda nuestra vida. Y en ese trazo que Dios ha hecho de toda nuestra vida, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Punto. Aunque ahorita esté sufriendo. Eso es como yo la otra vez les puse una analogía, creo que fue aquí, que puse una analogía de quienes habían visto una película, no sé si fue aquí. Pero bueno, voy a volverla a poner otra analogía. ¿Quiénes han visto Rambo, la película de Rambo? Bueno, pasan un montón de cosas, pero al final sale Rambo ganando, ¿cierto? Sí, siempre gana. Ve el punto. Entonces, nuestra vida es igual. Podemos que estemos en pruebas, podemos que estemos pasando por situaciones difíciles. Es más, hasta incluso podríamos pensar que Dios no nos escucha. Hasta incluso podríamos pensar, alguien una vez me decía que él se sentía tan desilusionado con Dios o tan desilusionada con Dios que le decía, yo no soy, ni voy a ser, ni nunca voy a llegar a ser un hijo, una hija especial para ti. ¿Por qué? Porque veo lo que le das a otros, pero no me lo das a mí. Porque veo que le ayudas a otros, pero no me ayudas a mí. Es que nosotros estamos viendo ese momento en nuestra vida, pero nosotros no podemos olvidar, hermanitos, al final de nuestra historia, cuando nuestros ojos se cierren aquí, se van a abrir para estar en la gloria con Cristo Jesús por toda la eternidad. Entonces, ese es el punto, y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Bueno, ¿y por qué tanto dolor? ¿Y por qué? Bueno, hermanos, yo no le puedo decir a usted por qué. Yo solo le puedo decir a usted que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien. Pero azota. ¿Ah? A mí me azota. Por supuesto, a todos. A todos. O sea, ya le doy la palabra, mi hermanita. No termina una cosa. Esos momenticos. Yo les he dicho, yo les he comentado, hay momentos en mi vida que yo le he dicho al Señor, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? O sea, ¿por qué no buscar otra? O sea, no sé, pero no tanto otra persona, porque yo no voy a aprender, pero un proceso más simple. ¿Por qué? Porque nos pasa, nos tenemos que vivir lamentablemente. Dios sabe por qué. Ese es el punto. Sí, como decían los viejitos, ¿verdad, hermanita? Pablo le pide al Señor que lo sane y le dice, bástate mi gracia, eso es todo. Poder se potencia una habilidad. Así es. Entonces Pablo, bueno, algunos pensamos que eso era un problema de la vista, ¿verdad? Lo que tenía Pablo, porque en Gálatas, al final de Gálatas les escribe y les dice, mirad con qué grandes letras os escribo. Solo alguna persona con un problema de visión va a tener que escribir con grandes letras. Y también les dice así, más o menos parafraseando. Y si pero sin anteojos, habría que ver. No. Sin anteojos. No, porque lo de mami es un albinismo miopio, una cosa así, digamos, sí, ya es un problema así. Que de verdad nosotros hace poquito le sacamos lentes y la doctora le decía, no, yo creo que eso es lo que necesitas es una lupa y ya no hay remedio de eso. Sí. Y también en Gálatas, creo que es en Gálatas, no me crea, pero creo que es en Gálatas que les dice, porque si ustedes si hubieran sacado sus ojos para dármelos, entonces fijo, para mí era un problema de vista, pero como dice mi hermanita, el Señor no le plació sanarlo. Pastor, en el Evangelio de Mateo, en la hora más difícil de Jesús, no se la dice a todos los discípulos, se la dice a los que eran más cercanos a él, a los que estaban adelante con él. Los otros estaban atrás, los otros adelante. En el huerto de Getsemaní, en la hora más difícil de ser apresado, en Mateo 26:41, él dice algo que creo que es algo para todos nosotros. Porque él les dice, ayunad y orad. Les dice, ¿antes de qué? Antes de que venga la prueba, antes de que venga la tentación, ¿verdad? Y él hace otra observación, que eso nos pasa a todos. Yo tengo una disciplina en mi vida, que yo tengo mi hora para levantarme y yo tomo mi tiempo para eso.
que me cuesta, todos los días me cuesta. Pero viene esta parte donde él dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora viene esto, que esto es algo donde el Señor no interviene. Esto es algo de cada uno de nosotros. Va a prevalecer en la vida de cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros alimentemos. Si yo en el día me palanganeo y voy posponiendo, porque somos así, entonces ¿qué va a prevalecer en el día en mi vida? La carne. Pero si yo sacrifico la carne y yo oro, yo leo la Biblia, saco mi tiempo para el Señor, que debería ser lo primordial, que fue lo que yo prediqué el domingo pasado, a veces este domingo recién pasado. Jesús en todos los evangelios lo pone de primero, orar. Pero las oraciones de nosotros se han vuelto flojas, no se han vuelto ese poder que busca uno en Cristo. Son unas oraciones ahí y a veces mecánicas, ¿me entiendes? Entonces, y de yoyo. Y de yoyo, sí. Y la pregunta es, y cuando sacamos tiempo para buscar al Señor, ¿qué buscamos? ¿Buscamos el rostro de Él para conocer más de Él o buscamos las manos porque necesitamos un favor? Entonces, creo que en eso es donde estriba la cosa, que es lo que uno, el Señor quiere ser el compañero de vida de nosotros. Quiere decir, cuando yo voy a hacer un negocio, que a mí me han salido, yo me he hecho negocios tan malos, que a veces, ¿te acuerdas, verdad? Que en un año, pastor, yo perdí ¿cuánto? Como 4 millones, por ahí, imagínense. No fueron inversiones, y Bernadette a veces me quería consolar, y más bien yo la quedaba viendo porque ella me metía solo lo que yo invertía, le digo, pero la ganancia, ¿me entiendes? Entonces, y yo consulté al Señor cuando yo tuve esas pérdidas, no lo hice. O cuando nos tocó un mal matrimonio, cuando le pedimos al Señor que nos a ver si la persona era la adecuada o no, o en un noviazgo. Sí, pero también tenemos que entender esto. Aunque seamos dirigidos por Dios y estamos haciendo las cosas bien para Dios y nuestra vida vaya correctamente en el sentido de Dios, esto tampoco quiere decir que entonces no nos van a pasar problemas. No, porque pueden pasar. Sí, claro. Porque pueden pasar. Sí, mi hermanita. Ahora que Miguel habla de la oración, estuve leyendo en estos días que cuando usted ora, le hicieron un estudio a unas personas que estaban orando, y en la corteza cerebral se estimulan áreas que le producen bienestar, independientemente de la conexión, de lo bueno que es estar conectado con Dios. Y parece que las emociones y un montón de cosas se va a generar de cortisol. Yo lo leí así. Y lo leí por dos, porque dije yo de quizás ponen tanta mentira en internet. Sí. Pero verifiqué por otro lado, y sí. ¿Y quién nos hizo? Era gente seria. No, pero ¿quién nos hizo a nosotros? Sí, claro. La mano de Dios. Sí, por eso, digamos que usted no crea en Dios, pero ore y le va a beneficiar. La mano de Dios actuando. Muy bien, seguimos aquí. Entonces, sí, Dios quita y pone en las naciones, el bien y el mal siempre van a estar. Eso es la naturaleza del diablo, va a estar con nosotros aquí también y tenemos que tener cuidado. Pero al final, ¿quién gana? Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3:8, que lo tenga que poder El que leer. practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Pero no quiero dejar. El que practica el pecado es del diablo. Vea que no lo digo yo. Lo dice el Señor. Ay, pero yo peco, entonces soy del diablo. No está diciendo que el que peca. El que practica. El que tiene una práctica de pecado, tenga mucho cuidado, porque yo les he dicho y lo vuelvo a repetir, al Hijo de Dios el peor negocio es el pecado. ¿Por qué? Porque primero, antes de hacerlo, está el Espíritu Santo. No lo haga, cuídese, no lo haga, vea que, al final lo hizo,
y entonces empieza el corazón a sentirse mal delante de Dios. Nuestra relación con Dios se rompe completamente y empieza, como decía David, mientras encubrí mi pecado hasta mis carnes, mis huesos se debilitaron. Y entonces hasta que venimos otra vez a Cristo, le pedimos perdón al Señor, restaura nuestra vida, pero y arrancamos de abajo. El diablo nos trajo del piso 3 hasta el puro fondo. No va a subir al piso 3, no. Arranca otra vez desde abajo, otra vez a fortalecer su relación con Dios, otra vez a dar un buen testimonio. O sea, hermanos, es el peor negocio para el Hijo de Dios, el pecado. Entonces dice la palabra del Señor que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Punto. Entonces al final, ¿quién gana? Nuestro Dios. Y el que está con él, pues también va a triunfar. Pastor, hay un versículo, viera que lo he estado buscando, que va en relación con esto. Yo sé que está en Pedro, más o menos le voy a decir a ver si usted leyera. Dice que el que es vencido del pecado, porque a mí me llamó, o sea, me golpeó esa parte, pero la verdad que no lo había entendido. Que dice que cuando uno es vencido por el pecado, uno, por decirle algo, para poner un ejemplo, el que es vencido por un pecado de adulterio o un pecado de alcoholismo, lo que sea, dice que uno pasa a ser esclavo del pecado que lo venció. O sea, el esclavo del pecado dice. La cosa es que aquí no tengo mi concordancia, hermano, pero la frase es esa, esclavo del pecado es. Sí. Para que pero el pecado específico que lo venció. Sí, claro, exactamente. No del pecado, sino, digamos, de esa área, claro. Sí. Ok. El Señor de la historia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Lo revisó mal la correctora de estilo? ¿Usted no? ¿Qué? No. Vamos a ver. No, sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Pero a ver, ¿qué es lo que pasó? Segunda Pedro 2:19. Esta es. Segunda Pedro 2:19. Les prometa libertad y ellos son unos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí está. Segunda de Pedro 2:19. Gracias. Yo estaba bien. Jesús entonces en su segunda venida, es que deja aquí introducción. En su segunda venida traerá fin al enemigo de forma definitiva. Y bueno, no sé si justo lo podemos leer, Apocalipsis 12, 7 al 10, cuando ya él va a quedar completamente vencido. Y es muy interesante porque vamos a buscar ahí Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12, versículo del 7 al 10. El que lo tenga lo puede leer. Amén. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahorita él está, alguien lo explicaba de esta manera. Cuando alguien es juzgado y es condenado ya por una condena, hay un tiempo para determinar en qué cárcel lo van a mandar, todo ese asunto, pero ya él está condenado, punto. O sea, él no puede esperar ser libre o no puede esperar ya dejar de ser condenado, no, ya está condenado.
Satanás está en ese proceso, Satanás sabe que él ya está vencido. Esa batalla fue aquella, cuando lo echaron. Exactamente, se está refiriendo. No es cronológico eso. No, la palabra de Dios no es cronológica. No. Entonces, hermanos, simple y sencillamente, ¿qué es lo que él está haciendo ahorita? Como dice alguien por ahí, dando patadas de ahogado. Ya él no, ya él sabe que está vencido. Él sabe que tiene el tiempo contado. Él sabe, él, al igual que nosotros, nosotros estamos felices por la venida del Señor, pero él está cada vez más angustiado porque la venida del Señor está cerca para que se cumpla precisamente todo esto. Para terminar esta introducción, queda claro que nuestro Dios es Señor de la historia y que ahora veremos por el trato con su pueblo esta misma verdad, a partir de cómo trata Él precisamente a su pueblo. Ahora, Dios dirige la historia según su propósito, y vamos a ir a Hechos, capítulo 7. Cuando dice que engaña al mundo entero, ya se viene brinca. Ya, ¿perdón? Brinca un montón de años. Sí, es que la batalla y en este versículo, en el 9, brinca hoy. Sí, o sea, es que estamos hablando, recuerden que que Apocalipsis se escribe de una manera de como que si ya todo fue hecho ya, porque para Cristo, para nuestro Dios, todo es un presente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que cuando fue echado todo esto, ¿verdad? Y también en Apocalipsis dice como la tercera parte de los ángeles es precisamente cuando Él cae o llega a la tierra. Y ahí es donde se empieza a dividir un poco, ¿verdad? Lo de la era preadámica, que algunos creen en la era preadámica, entre la brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, que es cuando entra Satanás a esta tierra, hace todo un cataclismo tremendo, y por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Esa es la explicación que algunos dan de la brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Por supuesto que la Biblia no lo dice, pero tiene algo de sentido. Vamos a Hechos capítulo 7, versículos del 35 al 38. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 7, del 35 al 38. ¿No es 6? ¿Ah? ¿No es Hechos 6? Hechos 7, del 35 al 38. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este que lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos. ¿En dónde estamos? Recibió palabras de vida que darnos. En el 38. Y que recibió palabras de vida, quedarnos al cual, es que la lectura continúa, ¿verdad? Entonces, pero vamos a llegar hasta ahí. Ahora, aquí quiero que quede claro que aquí está Esteban defendiéndose. ¿Recuerdan cuando Esteban lo agarraron? Sí. Entonces Esteban lo agarran y traen personas que hablen en contra de Esteban, y entonces le empiezan a preguntar, y el sumo del capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y entonces empieza Esteban a explicar de cómo nuestro Señor Jesucristo vino. Ahora, cuando él está aquí hablando, esa disertación fue hecha por Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia del Señor. Esteban es considerado un varón de Dios lleno de fe y del Espíritu Santo. Disputaba en la sinagoga de los libertos. ¿Quién me quiere ayudar con Hechos 6:9? Entonces
levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ok, entonces vea que dice que eran de los libertos, pero ojo que dice la sinagoga de los libertos. Ahora aquí quiero que entendamos una cosa. Está hablando en el contexto judío en algunas ramificaciones de personas que habían creído en el judaísmo, pero también en el helenismo. Por eso la división, cuando nosotros, o por eso la anotación cuando dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga, que solo sinagoga, ya estamos hablando de judíos, ¿verdad? Llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora, son judíos que han sido helenizados, o sea que ha entrado dentro de la cultura judía, ha entrado las filosofías, las corrientes filosóficas que vemos a Pablo también en algunas ocasiones discutiendo o proponiendo planteamientos que rechazaban este tipo de sincretismo que había llegado al pueblo judío. Entonces, al estar allí los libertos, esclavos libertados, esclavos judíos a quienes se había concedido la libertad, muchos de estos que habían regresado de otros países ya eran helenistas, o sea, ya tenían la cultura judía. Por eso dice los libertos. Esteban fue llevado al concilio o al Sanedrín, ¿verdad? ¿Quién me quiere leer el versículo 12? Soy 12. Estamos en Hechos 6:12. Si yo veo esa palabra en otro lado, pensaría que la inventaron. ¿Cuál? Se lo inventaron. Ok. Dice, y soliviantaron al pueblo y los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Ahora, eso soliviantaron es alborotaron. Concilio era lo mismo que el Sanedrín, concilio o un tribunal. En eso se convirtió el concilio, en un tribunal en ese momento, en el cual Esteban tenía ahora que presentar defensa. ¿Por qué razón? Porque le estaban acusando a él de estar en contra de los planteamientos judíos o en contra del Dios judío. En esta disertación, Esteban, guiado por el Espíritu Santo, hace una ruta en la historia donde Dios obró de forma personal. En esos versículos que nosotros acabamos de leer, nosotros podemos empezar a ver cómo él en su disertación él empieza a explicar, versículo 35, y a este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿A qué se está refiriendo? A la historia de Moisés. ¿Por qué ellos conocían muy bien la historia de Moisés? Porque eran judíos. Entonces aquí está Esteban explicándoles desde dónde viene esta historia, desde dónde viene el plan de Dios para que Jesús estuviera ahí. ¿Qué hilos ha movido Dios en la historia para que se dé lo que se está dando? Apareció a Abraham en Mesopotamia, les dice el capítulo 7, versículos del 2 al 8. Estaba con José en Egipto, capítulo 7 del 9 al 11. Hizo que Jacob y su familia se trasladara a Egipto en el versículo del 12 al 16. Vean la trayectoria que está utilizando Esteban. ¿Qué capacidad era Esteban? Sí, por supuesto. Protegió a Jacob en Egipto, en el versículo del 17 al 29. Comisionó a Moisés en el desierto, versículos del 30 al 35. Rescató a su pueblo de Israel de Egipto, versículos 36 al 38. Entonces les está diciendo todo lo que ha pasado en la historia con nuestro pueblo ha sido guiado por Dios. ¿Por qué?
Porque Él dirige la historia según su propósito, según lo que Él está precisamente haciendo. Esteban relata cómo Dios intervino en la historia para escoger a Abraham como siervo y luego hizo de sus descendientes un pueblo escogido. Éxodo capítulo 2 versículo 14, ¿quién no lo quiere leer? Una preguntilla mientras oyendo el domingo, bueno, oí el final porque llegué tarde a ese señor, no lo entendí muy bien porque hablábamos bajito. Abraham. No, con Natán, creo que era. Los árabes, yo sé que el único intercesor es Jesucristo, y es el único camino para la salvación. Sí. Pero los árabes con la promesa. ¿Cuál promesa? Sí, la promesa que le hizo de que se convertirían en una nación también. Sí, nada más. Esa fue la promesa. No va más allá. No va más allá. Y son un montón. El libertador y el Mesías prometido venía de Isaac. No fue diferente con ellos, la cosa, como con los judíos. No. Para nadie, en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Pero los judíos de ahí sí. Hasta los judíos tienen que venir y doblegarse delante del Señor, igual los musulmanes, igual los chinos, igual los tipos, los nicaragüenses y los panameños. Los chinos ni ninguno. Todos necesitamos venir a Cristo Jesús. ¿Quién tiene Éxodo 2:14? Yo. A ver. Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente eso ha sido descubierto. Y vean qué interesante, porque ¿quién te ha puesto? Le cuestionan a Moisés. ¿Quién te ha puesto? Pero vean lo que es el 35 de Hechos. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, ¿quién lo envió? Según Hechos 7:35. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Lo notan? El egipcio le dijo: ¿usted quién lo mandó? ¿Usted? ¿Quién lo trajo a usted de sapo aquí? ¿Quién lo mandó a hacer? Bueno, fue Dios. Porque Dios está en control de la historia. Dios dirigió la salida de Egipto. Dios con el control de la historia completo, y es lo que está Esteban estableciendo precisamente en este capítulo, versículo 35 de Hechos. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ahora vea que Moisés profetizó la venida de un profeta enviado por Dios. No hay duda alguna que Esteban liga esta profecía con Jesús como cumplimiento de dicha profecía. Moisés les dijo: Dios va a levantar de entre ustedes un profeta, así como me han oído a mí. Les dice a quiénes: a los judíos. Así como me oyeron a mí, así lo van a oír a él. ¿Y con quién estaba hablando Esteban? Con judíos. O sea, los judíos estaban claros que les estaba, en otras palabras, voy a usar una expresión fea, perdón, coronadeña, les estaba escupiendo en la cara su historia. Los estaba poniendo frente a frente con su historia a estos judíos. Y en el versículo 38 y 39, que fue el que leímos ahora, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le habla en el monte Sinaí, y con vuestros padres, que recibió palabra de vida que daros, al cual nuestros padres no quisieron que, sino que le que desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿En dónde se volvieron a Egipto? En sus corazones. ¿Saben que lamentablemente hay muchos cristianos que se vuelven a Egipto en su corazón? Ay, uy, es que yo ahora tengo que portarme bien, pero si yo no fuera cristiano,
Qué tristeza, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Yo es que tengo que llevar esta vida, pero si yo no fuera cristiano. Pastor, y es que si uno se va directamente allá, ahí hay algo pues tenebroso, puede decir uno, porque fue lo primero que le hizo ¿cómo se llama? Faraón con Moisés, cuando él le propuso el primer pacto. Ajá, le dice, el primer trato, dice, vayan ustedes por allá, pero no se vayan aquí. No se vayan muy lejos y vayan unos poquitos. Vayan a la iglesia los domingos, pero no se metan mucho en la iglesia, si les dicen algo no se comprometan, o sea, si han venido perpetuando ese trato. Al punto, y por eso yo, Marvin Blanco Herrera, yo no estoy de acuerdo con los cultos el sábado. ¿Por qué razón? Porque más de uno dice, uy, qué rico venir a la iglesia el sábado, para el domingo tenerlo libre. Como que si fuera un compromiso religioso, vengo ya, el sábado, ya, el domingo. Decía mi mamá, cuando era católica, dice, voy el sábado, cuando veníamos, ya salí de eso. Nosotros íbamos a Taras porque duraba 10 minutos. Bueno, ya 10 minutos duraba. Imagínense. ¿Usted no se acuerda? Ok, de forma que Moisés fue rechazado, así es lo que pasó con Jesús en los días de Esteban. Y hoy no es diferente. Pero vean, hoy a un gentil hablarle de esto hay que explicárselo todo, pero Esteban se los está diciendo a ellos en la cara. Y ahora las cosas no son distintas. Ahora estaba pasando los datos del trabajo misionero que se hizo. Los datos del trabajo misionero que algunos no dieron teléfonos, otros no dieron dirección. Hay mucha gente que escucha de Dios, pero realmente les es indiferente. Les es indiferente. Y esto es lamentable. Versículo 51, ¿quién lo quiere leer? Estamos en Hechos 7, 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también nosotros. No, sí, es Esteban también. Esteban. Vea cómo, sí, tiene toda la razón, mi hermano, y ahora lo vamos a ver. Ahora entramos en el mensaje de Esteban. Él hace un cambio radical y exhorta fuertemente al pueblo de Israel. No sabemos si cuando en versos anteriores dijo que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, causó alguna molestia que pudo percibir en el versículo 48. ¿Quién me quiere leer el versículo 48? O sea, está Esteban hablando y vea lo que dice en el versículo 48. Vea lo que dice. ¿Quién lo lee? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Sí, pero claro, no, si ya eso venía de hacer, porque dicen que ellos. Aquí es donde vamos. Los dientes, no estábamos pintando. Tocar el templo para un judío de esta época era un sacrilegio y una ofensa imperdonable. Y me imagino que ya estaban como las babosas con sal, ¿verdad? Revolcándose entre ellos, ¿verdad? Y le sale Esteban diciéndoles en el versículo 51, duros de cerviz, duros de cabeza e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre. ¿Los ofendió? Claro, siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahora yo me pregunto, ¿a alguna iglesia les encantaría un pastor así? Un predicador así. Yo les puedo dar el nombre de un pastor, oiga, que yo no sé cómo le llega a la gente. Pero a veces Miguel, cuando predica, ya salió conmigo. Entonces mis hermanos, es por esto su señalamiento. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, ustedes, Dios les ha dado la historia, Dios la ha manejado para que llegue este tiempo que sale de sus propias raíces, dice Esteban. Todo lo ha manejado Dios y ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Sí, mi hermano? No, yo siento que a uno tiene que sacudirlo. Sí, claro. Porque si le cuesta a uno seguir sacudido, ahora con pañitos sí, tibios y con platito de babas. Bueno, a mí sí me gusta que me sacudan. Yo
Yo prefiero así, suavazón. Ok, vamos a ver si por lo menos termino este punto. Esto entró directamente a la conciencia de cada uno de los que allí, de los que estaban ahí reunidos. Esto es lo que debería hacer nuestros corazones cada vez que somos confrontados con el mensaje de la palabra de Dios. Debería de movernos el piso, debería de sacudirnos como sus hijos. Y ya con esto termino. Hebreos 12, 4-12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me encontré una traducción es parafraseada, Nuevo Testamento de Pablo Besos, y dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz y más incisiva que toda espada de dos filos. Todos sabemos que era una espada de dos filos. Sí, tenía filo a ambos lados. Como una samurái. Exactamente, como una espada de dos filos. Y penetrante hasta la división del alma y el espíritu. ¿Quién podría determinar la división entre el alma y el espíritu? Debe ser algo súper delgado. Bueno, ahí está. La palabra de Dios dice hasta de la división del alma y el espíritu, y coyunturas y médulas, y es juez de sentimientos y pensamientos del corazón. Eso es lo que debería de pasar con nosotros cuando la palabra de Dios nos habla. Ahora, les voy a dejar de tarea una cosa. ¿Por quién vino la ley? ¿Quién envió la ley? ¿Por Moisés? Sí, pero ¿quién se la dio a Moisés? Dios, porque eran tan cabezas duras y querían hacer lo que les daba la gana. Y Dios mismo con su dedo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué Hechos 7, 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de qué? De ángeles, y no la guardasteis. Por cabezas duras. Próximo martes vamos a analizar ese versículo. 53. Hechos 7:53. Vamos a analizar. Así que no se pueden perder el próximo martes, si Dios lo permite. Ok, hermanos, bueno, por lo menos llegamos a este punto que yo quería tocarlo hoy. Que voy a cerrar aquí la transmisión. Bueno, la transmisión no la grabación.